La siguiente historia pasó en San Pablo, un pueblo en México. Es la historia que le pasó a un joven llamado Alfredo. Él era un joven como cualquier otro. Vivía en una casa algo humilde, con su madre y una de sus hermanas. Alfredo trabajaba como obrero en una fábrica cerca de su pueblo. Ahí conoció lo que sería su fin, pues empezó a juntar con malas amistades, amigos que le ofrecían alcohol y con los que cada vez comenzó a salir más seguido. Quizá esto hubiera sido normal, pero Alfredo no lo supo manejar. Comenzó a engancharse más y más con el alcohol, al punto que ya ni siquiera esos amigos con los que se juntaba lo podían soportar. Un mal día encontró una amistad que ya no solo le ofrecía alcohol, sino también otras sustancias. Él cambió, ya no era el chico trabajador que se conocía, incluso perdió su empleo. Cuando se enganchó a estas sustancias, pareció que algo más comenzó a entrar en él. Muchas son las experiencias de adictos que dicen que estar enganchado a una sustancia puede llevarte a situaciones muy feas que pueden abrir una especie de portal, pues el alcohol y otras sustancias alteran totalmente tu conciencia y pueden alterarte incluso a nivel espiritual. Esto fue lo que le pasó a él. Alfredo desaparecía por días, yéndose de borrachera con alcohol barato y consumiendo tiner para perder así totalmente la conciencia. Parecía que él llevaba un dolor muy grande dentro de sí, pero a ciencia cierta nunca se supo qué era. Su madre y su hermana estaban muy consternadas por él, pues no sabían qué le pasaba. Por más que le hablaban, él no entendía razones. Sufrían demasiado. A diario se veía a la madre de Alfredo llorar e irlo a recoger tirado en las banquetas. Pero lo perturbador empezó a pasar cuando Alfredo, por las calles, parecía estar corriendo de algo o de alguien. Se lo oía gritar. Déjenme en paz. Esto aterraba a la gente del pueblo, pues aunque a veces lo hacía a la luz del día, a veces también lo hacía de noche. Cuando la gente le preguntaba por qué gritaba eso, él les decía que veía cosas horribles, cosas muy feas. Él decía ver al diablo, incluso lo describía. Él decía que aquel ser tenía varias formas, pero las que más le daban miedo eran dos. La primera era una inmensa sombra negra que parecía hacerse cada vez más grande, hasta que prácticamente lo envolvía, que por más que corriera y gritara, sabía que tarde o temprano lo alcanzaría. La otra forma era más como nos la imaginamos, una cabra, pero con una sonrisa horrible y con partes de distintos animales, como gallos, leones y serpientes, creando una criatura horrible. Cuando alguien le preguntaba que si por eso era que consumía sustancias, él contestaba que sí, pues al perder la conciencia, al menos así podía olvidarse de las cosas que veía. Pero esto se volvió un círculo vicioso, pues cuando lo que él decía que era el diablo se le volvía a aparecer, este ser se reía y le decía que le gustaba que consumiera eso. La familia de Alfredo buscó ayudarlo de todas las maneras posibles, y dentro de estas se acercaron a la iglesia para que él dejara estos vicios y hallara paz en su corazón. Es así como él poco a poco fue disminuyendo sus consumos de alcohol y otras cosas. Parecía que él se acercaría poco a poco a Dios.
pues se le veía deambular día a día con una Biblia. Él quería predicar la palabra de Dios, pero la gente, conociendo su pasado, lo veía como un loco. La poca gente que se le acercaba veía que su semblante sí había cambiado, pero aún así él seguía contando que a veces él regresaba. El diablo, lo que siempre lo había atormentado en su mente. Él regresaba. Contaba que se aparecía a veces en sus sueños y le pedía que hiciera cosas horribles. También decía que siempre debía tener cargando una Biblia, pues a veces cuando parecía estar en calma y todo tranquilo, escuchaba esa voz que le pedía hacer aquellas cosas tan deleznables. Aunque aquella familia parecía haber hallado cierta paz en sus vidas, una noche detonó todo. De aquella humilde vivienda se empezaron a escuchar gritos, gritos de mujeres. Los vecinos acudieron rápidamente y cuando llegaron, lo que vieron es que Alfredo ahora parecía estar completamente trastornado. Él agredía con sus propias manos a su madre y a su hermana, y de su garganta salió una risa horrible. Los vecinos intentaron de todo, golpeándolo con palas y azadones. A él parecía no hacerle efecto los golpes, hasta que le asestaron un buen golpe en la cabeza, que hizo que se desmayara. Las personas que había ahí rápidamente se pusieron a hacer oraciones a su alrededor. Oraban mientras él se encontraba tirado, cuando él de pronto, estando acostado en el suelo, levantó la parte de su cuerpo superior, es decir, de la cintura para arriba. Las piernas ni se le movieron. Él abrió lentamente los ojos. Tenía una mirada horrible, los ojos completamente disociados de todo. Te miraba, pero a la vez no miraba nada. Todos se quedaron perplejos hasta que él abrió su boca. Él empezó a vociferar que él era el diablo y que conocía cuáles eran los pecados de cada uno de ellos, de todos los que estaban ahí. Eran tantas las groserías y cosas sucias que salían de su boca que un hombre le golpeó en la cabeza otra vez con una pala. Grave error, pues Alfredo, o lo que fuera aquella cosa, volteó su cabeza hacia él y le dijo a aquel hombre que conocía todos los secretos de su vida. Le dijo que él conocía sus sucios pensamientos. Todo en el ambiente era macabro, pues nadie podía hallar la calma con aquellas carcajadas. De pronto, parecía encontrarse paz en aquel lugar. Alfredo simplemente se acostó. Recitó una oración, o eso parecía, en un idioma extraño. Pero al terminar de decir aquellas palabras, en su rostro se dibujó una sonrisa, pero una sonrisa normal, como de una persona que halla una paz inmensa en sí misma. En aquella sonrisa se veía la paz y la tranquilidad del universo. Él inhaló aire y pareció dormirse, cuando de pronto, en la más inmensa quietud de aquella noche, él empezó a levitar. Se elevaba poco a poco del piso y cuando estuvo a 1 metro aproximadamente del suelo, abrió los ojos y se escuchó como él solo dijo: Padre, Padre, haz que él se vaya.
Haz que me deje en paz. Inmediatamente, cuando dijo eso, su cuerpo cayó y azotó contra el suelo. Es ahí que comenzó la barbarie. Cuando él volvió a despertar, su fuerza pareció ser la de 10 leones, pues nadie podía con él, ni las palas, ni picos, ni azadones. Él golpeaba a todos con suma violencia y gritaba: Yo soy el reflejo de la maldad humana. Los vecinos, entre todos, y a como pudieron, lograron amarrarlo a un poste, con las mismas cadenas con las que amarraban a sus perros. Aquello se jaloneaba y casi rompían las cadenas. Todo pareció calmarse, pues Alfredo pareció volver a la normalidad. Pero todos, al haber visto eso, en lo que se había convertido, tenían miedo. No paraban de pensar en lo que les había dicho, en aquella mirada y en aquella risa macabra. Estuvieron ahí, en aquella casa, unas horas más, para ver si Alfredo no parecía volver a aquel estado tan terrible. Cuando finalmente amaneció, los vecinos fueron a ver al padre de la iglesia del pueblo, y ese fue el más grande error que cometieron, pues dejaron a aquella familia, es decir, a la madre y hermana de Alfredo, totalmente solas. Y cuando regresaron, lo que encontraron en aquella casa era horrible. Aquel hombre, Alfredo, se había soltado de las cadenas y había acabado con la existencia de sus familiares. Y ahí mismo, en aquel lugar, se las estaba comiendo. Gracias por haber llegado a esta parte del video. Les recuerdo que estoy sorteando unos AirPods totalmente nuevos, que se irán cuando lleguemos a los 5000 suscriptores. Solo necesitas estar suscrito al canal, darle like al video y a los siguientes, y comentar. Recuerda que somos una comunidad pequeña y tienes muchas oportunidades de ganar. Dicho esto, yo me despido, recordándote que no te sugestiones.